Y bueno, vamos a dar un repaso de algunas cosas que ya habíamos visto en historia, otras que nos faltó ver y geografía. Y mañana vamos a ver ética, bueno, cívica y ética y artes, pero sí es con lo que vamos a empezar hoy. A ver, deje nuevo esto porque siempre me estorba. Ok, entonces pues estamos en la parte de ciencias sociales y pues ya, ¿no? Las materias que componen el área. Lo que voy a hacer ahora es que como ya estuve como checando la guía de estudio, vi como las preguntas y qué temas como nos faltaban cubrir. Entonces, por ejemplo, en historia vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién me puede apoyar leyéndola de manera rápida? A ver, ok. Ara, por favor. Ara, no te escuchamos. Ok. Si mientras nos puede apoyar Melanie en lo que Ara arregla la dificultad con el micrófono. Ok, bueno, si no lo voy a leer hoy porque son muchos temas y tenemos poquito tiempo. La primera pregunta nos dice, organización política, económica y social de la Edad Media, en la cual un reducido número de personas, nobles, se adueñó de las tierras y sus habitantes, a quienes les permitían cultivar dichas tierras a cambio de un impuesto. Como opciones tenemos A, comunismo, B, feudalismo, C, socialismo y D, capitalismo. Entonces, para contestar esa pregunta tendremos que conocer los 4 términos. La podemos contestar también como por lógica, aunque no sepamos mucho de cada tema, pero recordemos que esto es un ejemplo de una posible pregunta. Podría ser algo similar, pero con cualquiera de las 4 respuestas que tenemos. Entonces vamos a empezar como viendo cada concepto. El primero es comunismo. Bueno, ¿el comunismo qué es? El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de clases sociales. Y bueno, esta se desarrolla a finales del siglo XIX. Como que ya más traducido al español, ¿a qué se refiere como propiedad conjunta de los medios de producción? Es que hasta en la actualidad podemos ver que, por ejemplo, las empresas son como pequeñas personas las que controlan esa área o justamente la industria que se dedica a hacer las máquinas o todo esto son pequeñas personas y son las que se ven como más beneficiadas y tienen más ganancias. Entonces ellos proponen que es algo más como en conjunto, que todos podamos contribuir, que sean de y para todos y así no solamente tengan beneficio una pequeña área de la sociedad. Y lo más importante, nos dice que es eliminación de las clases sociales. Entonces, si recordamos nuestra pregunta, aquí nos habla que vamos a tener una clase social, que van a ser los nobles, ¿no? Una parte de la clase social. Entonces, el comunismo no podría ser porque el comunismo busca que no haya clases sociales. Y en la pregunta sí hay. Después tenemos el feudalismo. Este es un sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una posible respuesta porque nos dice que fue durante la Edad Media y la pregunta nos dice lo mismo. Ahora vamos a pasar al socialismo. Este es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Podríamos decir que es algo más como encaminado al comunismo. No es lo mismo, pero también opta por la propiedad colectiva y no está a favor de la propiedad privada, que es lo que actualmente tenemos como en el mundo, ¿no? La propiedad privada. Eh,
que son como la industria o sectores donde el Estado no interviene, sino que son solamente pequeños grupos de personas o un individuo. Y finalmente tenemos el capitalismo. El capitalismo, primero que nada, es importante señalar que es lo contrario al socialismo. Aquí nos dice que este es un sistema económico y social basado en los medios de producción que deben de ser de propiedad privada. Nos dice que el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riquezas. ¿Esto qué significa? El capitalismo dice que está bien la propiedad privada, que es válido que solamente un grupo salga beneficiado o una persona, aunque las demás personas no tengan los mismos beneficios. Y nos dice que no necesita que el Estado, o sea, como que haya una persona diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes vender esto a tal precio y en tal lugar. O poner como regulaciones. Dice, no, si tú quieres cobrar un producto 10 veces más caro de lo que es, pues está bien, el mercado lo puede como soportar. Entonces es como a grandes rasgos las cualidades de cada una. Entonces, si regresamos a la pregunta, nos dice que es una organización política, económica y social. Creo que la mayoría de estas son como, bueno, pueden entrar en esa definición. Lo importante es que nos habla sobre clases sociales y sobre las tierras. Entonces, bueno, y también en la Edad Media. Podemos ver que dijimos que el feudalismo era una posible respuesta. Si investigamos un poquito más sobre el feudalismo, este tiene una división social con fuerte jerarquización en dos estamentos. Ahorita vamos a ver cómo se divide. Y la vida rural también se intensificó gracias al papel preponderante de las tierras en la economía. Esto quiere decir que el recurso más importante eran las tierras. Se centraba en el trabajo en las tierras, la venta de las tierras, cualquier cosa que tuviera que ver con las tierras se relacionaba con este. Y pues aquí abajo podemos ver como la jerarquía. Entonces, la respuesta de la pregunta 1 sería feudalismo. Y recuerden que les dije que podemos responder la pregunta como por lógica. Primero, de pensar que el comunismo, bueno, las demás respuestas podemos como relacionarlas a un contexto como más moderno. Y el feudalismo ya suena como algo más antiguo, ¿no? Que justamente va con la Edad Media. Y feudalismo viene de la palabra feudo. ¿Y qué es un feudo? Un feudo pues es una extensión de terreno. En sí es la tierra, o el feudo también era el contrato que hacían como los dueños de las tierras con personas para que las trabajaran, para que cultivaran, etcétera. Entonces ahí tienen como dos opciones para contestar esta pregunta, pero es mejor como que sepan lo básico de cada opción. Bueno, se me olvidaba preguntarles, ¿hasta esta parte como alguna duda? Ok, muy bien. Bueno, nos habíamos quedado en la parte de esta, ¿no? Ajá, les preguntaba si tenían alguna duda, comentario sobre estos 4 temas. Yo sí, es que quería ver, no puse atención o no escuché cuando dijo cuál era la respuesta de la pregunta. Ah, ok, muy bien. Sí, la respuesta de la pregunta va a ser feudalismo. Les decía que teníamos como dos formas de saber cuál es como nuestra respuesta correcta. La primera es pues con los términos que les expliqué, ¿no? Que son los 4, de qué es cada cosa. Y bueno, como las principales características del feudalismo es que la división social, como las clases, estaban muy marcadas. Y la segunda es que el feudalismo, que viene de feudo, justamente se centraba en la tierra, en trabajar la tierra, cultivar, pues sí, cultivar la tierra, plantar cosas, y ahí es donde la persona, el dueño de la tierra, le pagaba muy poco a las personas que trabajaban la tierra. Entonces, pues la respuesta sería inciso B, feudalismo. Muy bien. ¿Alguna otra duda o sí quedó claro? Sí, sí quedó claro. Ok.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. La pregunta número 2 nos dice, una de las más avanzadas culturas prehispánicas, asentada hace más de 3.000 años en el sureste de México y parte de Honduras y Guatemala. Desarrolló un sistema de escritura, uno de numeración y un calendario de enorme precisión. Palenque, Bonampak y Tikal son tres de sus legados arquitectónicos. Y como inciso tenemos A, Zapoteca, B, Olmeca, C, Nahua y D, Maya. Entonces, de igual manera que la pregunta anterior, vamos a empezar a analizar las respuestas, por qué podría ser o por qué no podría ser cada una. Primero tenemos Zapoteca. Pues nos dice que se desarrolla en el posclásico de 1000 a 1521 a.C. Ubicación de esta cultura. Estuvo presente en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, y Guerrero. Sus centros ceremoniales los podemos encontrar en Monte Albán, Mitla, Juliapa, Sachila. Y aportaciones tenemos observación astronómica, numeración vigesimal y ofrendas en cámaras sepulcrales. Por ejemplo, a mí siempre la historia que más se me ha complicado aprender, memorizar o no sé, entender en general, siempre ha sido la prehispánica porque siento que son muchas cosas. Entonces, yo les recomendaría que se centren un poquito más en las aportaciones que cada cultura hizo y a lo mejor como en lugares como muy simbólicos de cada cultura, para que no se tengan que aprender tantas cosas o qué o en qué año, porque si se dan cuenta la pregunta pues sí, no les está pidiendo un año en específico, ¿no? Les dice como hace más de 3.000 años, pero no como años. Bueno, ese es el consejo. El inciso B tenemos Olmeca, que esta se desarrolló en un periodo preclásico de 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Lo más importante es que los olmecas fueron conocidos, o la cultura olmeca, como la cultura madre. Entonces, siempre que hablen de los olmecas, van a mencionar usualmente cultura madre. Es muy difícil que si no mencionan cultura madre, les estén hablando de los olmecas. Y bueno, esto nos dice que se debe a sus prácticas científicas, económicas, culturales y religiosas que tuvieron gran influencia en otros grupos culturales. Entonces, los olmecas siempre los tenemos que relacionar con la cultura madre y con sus esculturas como de cabezas, que yo creo que se han visto. Y sería como los dos rasgos más importantes. Después tenemos Nahua, que pues en esta realmente nos dice, ¿no? Que aunque presentan algunas características comunes, el nexo que une a distintas etnias nahuas es la lengua náhuatl. Porque en sí, la cultura nahua no es como un solo grupo, como los demás, ¿no? Como los zapotecos o los olmecas o lo que sea, sino que son diferentes como grupos que lo que comparten es hablar náhuatl. Entonces, igual, yo diría que no es una de las culturas más relevantes, entonces no creo que les pregunten sobre esta cultura, pero pues sí, en sí los nahuas son todos los pueblos indígenas que hablan náhuatl. Y bueno, ahí ya no puse más características porque como son muchos pueblos, todas las tradiciones, vestimentas, etcétera, y hasta como aportaciones son muy, muy variadas y muy extensas. Finalmente tenemos la cultura maya, que se desarrolla en el preclásico y bueno, también hasta el posclásico en el siglo X después de Cristo. Ahora vamos a ver su organización. Bueno, nos dice que tenía una organización social, política y religiosa que influyó en todas las culturas que fueron dándose posteriormente. Las aportaciones más importantes fueron los avances matemáticos, la escritura, arquitectura y astronomía. Y también como un ejemplo tenemos el calendario solar de 365 días, numeración vigesimal y observación de los astros. De hecho, creo que a los mayas cuando siempre se habla de ellos, como que lo relacionamos instantáneamente con el calendario maya, ¿no? Que justamente tenemos una foto aquí. Y de acuerdo a la pregunta, vamos a analizarla
De nuevo, sobre todo la parte de las características, que nos dice que desarrolló un sistema de escritura, uno de numeración y un calendario de enorme precisión. Entonces, de todas las que vimos, de las 4 que mencioné ahorita, ¿cuál creen que es como la más acorde a lo que nos está pidiendo la pregunta? La maya. La Así maya. es. La cultura maya es de la que nos están preguntando. Y como les digo, tal vez no sabemos si están en Palenque, Bonampak o si fue hace 300 años o no, pero con que sepamos los aportes nos puede dar como pistas muy buenas para no tener que memorizar tanto. Entonces, sí, el tema de las culturas prehispánicas también va a venir en su examen. Y siguiendo con este tema, les coloqué un mapa de las culturas, como en cada área que estaban. Tenemos, por ejemplo, aquí a los toltecas, tenemos teotihuacanos, y bueno, si ustedes como que se acercan o ven la imagen, pueden ver que ahí como que nos ponen ubicaciones claves de cada lugar. Por ejemplo, los olmecas, tenemos que la venta es un punto clave de la cultura. ¿Qué más? Por ejemplo, los mayas, Palenque también es importante. Entonces este mapa lo pueden ir usando para guiarse. Y al lado les puse como el de los estados de la República, porque pueden ser que les pregunten como ya la cultura maya en qué estados de la República estaba presente, ¿no? Entonces, por si no tienen tan clara como el espacio geográfico, puedan ir siguiendo. Y bueno, eso sería como lo más importante de las culturas, aprender las características en general de las que mencioné que son como las más importantes o representativas, y sí como el espacio geográfico que ocupaban. Y bueno, dejando este tema de lado, no sé si tengan alguna duda antes de que pasemos al siguiente. No. Ok, entonces, la pregunta 4 nos dice, movimiento artístico y cultural que se presentó entre los siglos 15 y 16 en Europa, que colocaba al hombre como tema principal de las obras y enmarcando como parte de los cambios ideológicos que se estaban gestando ante la crisis del pensamiento religioso que imperó en la Edad Media. Inciso A, barroco. Inciso B, renacimiento. Inciso C, humanismo. Inciso D, capitalismo. Entonces, ¿sí, Isabela? Ya tengo la respuesta. Ok, Es renacimiento. renacimiento. Ok, muy bien. Ahora vamos a, a ver qué es cada una de ellas para poder entender la respuesta de Isabela. Pero muchas gracias. En el primero tenemos el barroco. Esto, pues, ¿qué es o a qué se refiere? Y nos dice que es que la atracción se dirigió a lo irregular, al drama, a lo enrevesado, la exuberancia, el contraste, etcétera. Y nos dice que es la paradójica mezcla de sensualidad y espiritualidad como una de sus características más importantes. Entonces vamos a pensarlo como en el arte, ¿no? Nos dice que justamente se centra en sensualidad y espiritualidad, que en la pregunta nunca nos mencionan la sensualidad ni la espiritualidad, entonces pues el barroco no es. Después tenemos el Renacimiento. Nos dice que este se sustentó en una vuelta a la esencia de la Grecia y la Roma clásicas. Pues básicamente se refiere como pues a la cultura de Grecia. Como todas estas estatuas que vemos, ¿no? Esas típicas estatuas como blancas, a eso se refiere más o menos. Y relacionado a esto, también nos habla sobre la armonía, la perfección humana, las proporciones, la mitología, la perspectiva y el esplendor visual volvieron a ser claves. Entonces otra vez se tomó como mucho en cuenta todos estos rasgos para la parte artística. Luego tenemos el humanismo, que esta fue una corriente intelectual y cultural que rompe con la ideología teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo el ser humano y sus cualidades y valores.
Entonces, vamos a pensar como en el contexto histórico en el que nos ubicábamos. Eh, pues justamente como en la Edad Media y antes de esto, estaba como esta presencia religiosa muy fuerte. Entonces todo se centraba en Dios. Por ejemplo, los inicios del teatro eran únicamente para poder explicar hechos religiosos o cosas que se narraban en la Biblia y para que las personas pudieran como entenderlo. Entonces todo totalmente se centraba solamente a Dios. E inclusive cuando una persona quería como investigar sobre otras cosas, a lo que ahorita tal vez tenemos como el concepto de ciencia, o hablar sobre su propio cuerpo, sus decisiones, su mente, alguna otra cosa, era como súper mal visto porque inclusive llegaron a matar personas por hacer esas cosas. Entonces, a esto para tener contexto de cómo se desarrolló el humanismo. Y el capitalismo, pues lo acabamos de ver. Entonces, ¿quién me podría decir a qué se refiere el capitalismo? ¿Se podría decir que es todo lo que tiene que ver con la religión? ¿El capitalismo? Ajá, lo de los padres y todo eso, No, no, el ¿no? capitalismo no se relaciona con la religión. Recordemos Eh, que el capitalismo es más como una ideología política y económica. A ver, ¿alguien más? Yo, Ok. según yo entendí, el capitalismo es que el, tú puedes beneficiarte de algo sin que el gobierno te diga cómo hacerlo, más o menos. Sí, más o menos, muy bien. El capitalismo, muchas gracias, Jennifer, se centra en la idea de como del dinero. Pensemos, el capitalismo es el dinero y dice, pues sí, que ciertas personas o un grupo pequeño se puede beneficiar de los demás y que justamente no va a haber como regulaciones, ¿no? Que pues organízate como puedas o como quieras. Entonces sí, pero es importante pensar el capitalismo que se relaciona más con cosas sociales, políticas y económicas. No se relaciona con la religión directamente. Bueno, para los fines de la pregunta no se relaciona con la religión. Entonces, pues sí. Y bueno, de acuerdo a esto, ¿ustedes cuál creen que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta. Una compañera, Isabela, ya nos había dicho una respuesta. ¿Están de acuerdo con que la respuesta correcta es el Renacimiento o no? Sí, Ok, otra persona nos dice que sí. ¿Alguien más? Sí, Muy bien. Sí, pues así es. Sobre todo hay que darnos cuenta en las pistas que nos da la pregunta, porque lo que nos dice es que es un movimiento artístico y cultural. Y justamente este cumple con ser un movimiento artístico y cultural, porque por ejemplo el humanismo no cumple con eso y nos podemos llegar como a confundir por el nombre. Pero sí, muy bien. Sí estaba en lo correcto, Isabela. Ah, bueno, primero que nada, de estos 4 temas o 3, ¿alguna duda? no, No, Ok. Nada más cuidado con el concepto de capitalismo. Y bueno, estas 2 preguntas ya no las puse en sí como en los temas, porque siento que esto sí lo vimos bastante. Entonces, la pregunta 3 nos dice, sacerdote y militar insurgente mexicano que se autonombró siervo de la nación y autor del documento Sentimientos de la Nación. Inciso A, José María Morelos y Pavón. Inciso B, Miguel Hidalgo y Costilla. Inciso C, Agustín de Iturbide. E inciso D, Vicente Guerrero. Entonces, ustedes díganme quién es. José María Morelos y Pavón. Muy bien. Efectivamente es él.
Y me acuerdo muy bien porque no sé qué tanto les dije de los sentimientos de la nación, pero me acuerdo que estuve ahí insistente. Yo me acordé porque mi maestra de historia nos puso a hacer una actividad y venían los recuadros ahí de lo que se relacionaba con cada personaje que había hecho. Por eso. Ah, muy bien, muy bien. Ahora vamos con la pregunta 5. Nos dice, presidente de México que militó con el Partido Liberal en la Guerra de Reforma, gobernó durante 34 años y renunció a la presidencia debido al estallido de la Revolución encabezada por Francisco I. Madero. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan 3 características y mínimo tenemos que saber una para darnos cuenta quién es, pero creo que Isabela ya nos va a decir quién es. Sí, es Porfirio Díaz. Así es Porfirio Díaz. Sí, porque uno de sus conceptos de Porfirio Díaz podría ser que él duró 34 años gobernando. Por eso. Esa es como una idea clave o palabra clave de eso. Exactamente. Muy bien, como les decía, por ejemplo, para Melanie, la idea clave o como la característica que más le recordó al personaje fueron sus 34 años que gobernó. Por ejemplo, pues sí, yo creo que es lo más importante porque es como de los pocos presidentes que gobernó tantos años y lo relacionamos con el porfiriato. Muy bien, entonces, pues, de ese tema ya no lo voy a como a seguir más a profundidad, porque creo que ya lo habíamos platicado bastante en las clases pasadas. Entonces, de historia todavía les voy a pasar algunos términos, como por ejemplo el neoliberalismo y cosas de ese tipo, pero bueno, ahorita vamos a pasar con geografía. Y nos dice, la teoría de la deriva continental propuso que millones de años atrás todas las masas continentales formaban un solo continente. ¿Cómo se llamaba este? Inciso A, Pantalaza. Inciso B, Gondwana. Inciso C, Laurasia de Pangea. Pues miren, la verdad yo leí esta pregunta y dije, Pangea, no sé por qué, pero es Pangea. Y bueno, vamos como a tener contexto de por qué es Pangea. El primer inciso, que es Pantalaza, pues ¿qué es Pantalaza? Porque yo jamás lo he escuchado. Nos dice que esto, bueno, que se refiere o que fue el nombre que recibe el enorme océano que rodeaba al supercontinente primitivo Pangea durante finales de la era paleozoica y principios de la mesozoica. Entonces, en pocas palabras, para no confundirnos, Pantalaza es un océano. Entonces, no es una teoría, es un océano. Pasando al inciso B. Gondwana nos dice que es el nombre que se le da a un antiguo bloque continental meridional. Entonces, ahora ya nos vamos como acercando un poquito, porque nos dice que es un bloque continental. Ok, podría ser la respuesta. Ahora tenemos la Eurasia, nombre dado a una antigua masa de tierra del hemisferio norte, surgida hacia el final de la primera mitad mesozoico de la desintegración del supercontinente Pangea, separándose en Gondwana por la apertura del mar de Tetis hace 200 y 180 millones de años. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos entender? Podemos entender que Gondwana y la Eurasia son dos continentes antiguos, pero justamente eran dos. Y la pregunta nos dice que solamente se refiere a un continente o a un solo territorio. Entonces, esas 3 opciones ya no pueden ser, porque la primera es un océano y las otras 2 son 2 continentes, y nosotros buscamos uno. Y ahora sí, Pangea. Pangea se refiere a al gran supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica, que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Y este se formó por el movimiento de las placas tectónicas
que hace unos 335 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos una imagen para poder entenderlo como mejor, mejor. Entonces tenemos que Pangea fue como originalmente, como todos los continentes estaban, como todo el mundo estaba, y después se dividió en dos, en la Eurasia y en Gondwana. Y bueno, pues hoy ya tenemos los 7 continentes. Entonces, regresando a la pregunta inicial, nos dice, la teoría de la deriva continental propuso que millones de años atrás todas las masas continentales formaban un solo continente. ¿Cómo se llamaba este continente? En su momento. Pangea. Pangea, muy bien. Entonces, pues, les di mucho contexto, pero en pocas palabras, el inciso A es un océano, el inciso B es un continente que se formó después que Pangea, al igual que el inciso C, y Pangea es como el continente, vamos a decir, original, del que todos partimos. Muy bien. Ahora, pues justamente hablando de continentes, vamos a ver que en el examen el tema de los continentes sí es como algo relevante. Y por ejemplo, la primera pregunta nos dice, selecciona el inciso que contenga únicamente países que pertenecen al continente europeo. Otro ejemplo relacionado a los continentes es continente constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, así como los archipiélagos coralinos y volcánicos de Micronesia, Polinesia y Melanesia. Ok, como que mucha información para una sola pregunta. En la primera, pues es fácil. ¿Qué países conforman al continente europeo? Y de cada respuesta encontrar como si te metieron uno que no forma parte o todos forman parte. Y así vas a encontrar como tu respuesta. Y en la segunda, lo que yo les recomendaría es centrarse solamente en una parte de la pregunta, porque, pues, por ejemplo, yo no sé si todos sepamos dónde está Micronesia, Polinesia, Melanesia, dónde está o qué es. Y, por ejemplo, también como las islas nos pueden como dar una pista más clara, porque yo creo que pues todos sí conocemos Australia o hemos escuchado sobre Australia. Nueva Guinea puede ser que también hayamos escuchado, y Nueva Zelanda. Entonces, pues aquí lo que toca es conocer todos los continentes y como conocer los países más importantes que forman parte de estos. Porque no les van a preguntar de un país que pues nadie conoce, ¿no? Porque pues el examen tampoco quieren que todos reprueben. Entonces tenemos los 7 continentes. Aquí ya está la imagen, pero ¿quién me puede decir los continentes que recuerden, ¿no? O sea, sin hacer trampa, ¿qué continentes recuerdan o pueden mencionar? Yo solo recuerdo América, África, Europa, Asia y Oceanía. Ok, muy bien. América lo vamos a dividir en dos, América del Norte y América del Sur, porque bueno, antes teníamos 5 continentes, pero ahora ya son 7, ¿no? Entonces, vamos a tener América del Norte, América del Sur, África, Europa, Asia, Oceanía y ¿cuál me faltó? Creo que ninguno, ¿sí? No, creo que no. Entonces, lo primero es aprenderse los 7 continentes, que creo que no es tan complicado. Y de ahí, como les decía, tienen que checar los países como más representativos de cada uno. Entonces, para eso les voy a dar el link como a esta página. Que tenemos Asia, países de Asia, los más representativos. China, se pueden aprender, yo diría que a lo mejor como 5
o darles una leída como para que más o menos les suenen los nombres y los puedan relacionar con algo, aunque no los memoricen tal cual. Pero Asia tenemos China, India, Irán, Israel y Japón. Y ahí ya tenemos otros como Pakistán, Palestina, Arabia Saudita, Corea del Sur, Corea del Norte. Y, por ejemplo, Oceanía. También traten de repasar como los menos obvios, porque, por ejemplo, Asia creo que es como más obvio o son más conocidos sus países por la influencia asiática que actualmente tenemos, ¿no? Como con el K-pop, los K-dramas, como que ahora es más visible. Pero, por ejemplo, Oceanía tiene a Australia, Fiji, Micronesia, Nueva Zelanda, Tonga. Por ejemplo, de esos creo que son como más complicados. América del Sur. América del Sur igual siento que es, entre comillas, fácil porque es una región que conocemos o que tenemos más cerca. Tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Lo podemos pensar como los países que están abajo de México, ¿no? O sea, ajá. También Venezuela y América del Norte. Tenemos Canadá, Cuba, República Dominicana, Jamaica, México y Estados Unidos. Entonces, pues, por ejemplo, esta creo que ya no la tendrían que repasar mucho porque los básicos, primero nosotros, México, nuestros vecinos de arriba, Estados Unidos, Canadá, que también es como muy importante, y ya solo repasar tal vez Cuba, República Dominicana, Jamaica. Ahora tenemos América Central, y bueno, aquí ya tenemos como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, que son todos nuestros vecinos más cercanos de abajito de México. Y por ejemplo, Europa, porque usualmente nos preguntan mucho sobre Europa. Tenemos Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Rusia y España. Bueno, Turquía también y Reino Unido. África, Angola, Camerún, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Uganda y bueno, esos serían como los básicos. Entonces, me gustó esta lista porque, pues, a pesar de que algunos sí son como varios, aún así es como una lista corta, porque en algunas otras páginas sí tienes como de que 30 países o 42 o los 50 que integran al continente. Entonces, pues es como mucho. Les voy a dejar el link aquí en el chat, pero yo creo que también se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que después lo puedan checar como con más calma. Y si recuerdan, sí, hicimos como esas, les estaba enseñando a hacer como flashcards, las tarjetas que pueden como voltear, ¿no? Entonces que pongan de un lado continente europeo y del otro lado 5 países de los nombres que no sepan y así se los puedan como ir aprendiendo. Porque esta parte sí es como tediosa. Pero bueno, regresando a nuestra pregunta, por ejemplo, de los incisos, ¿cuáles países son todos del continente europeo? De acuerdo a lo que estuvimos leyendo ahorita. La B. La B, ok. ¿Alguien más a favor, en contra? Yo igual digo que es la B. La B, Yo también. ok, muy bien. Pues sí, así es, porque nosotros podemos ver que pues tenemos de otros continentes que no son. Entonces en sí en esta parte tal cual es como memorizar los países. Sí deberían como de centrarse en el continente europeo, porque es usualmente de lo que más preguntan, no preguntan tanto de los demás. Pero por ejemplo, en la otra pregunta que tenemos, que nos preguntan sobre la plataforma continental. Para no revolvernos tanto, solamente pensar en qué continente está Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. A ver, ¿quién recuerda? Mientras vamos Creo, buscando. En el creo que es oceánico, creo. Oceanía. Creo que es Oceanía. Ok, tenemos 2 personas que nos dicen Oceanía. Pues sí, aquí tenemos Nueva Zelanda en Oceanía, que si no me equivoco es lo que nos preguntan.
Así es. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos uno. Podríamos seguir buscando, pues, los demás, que por ejemplo tenemos Australia, ¿no? Y Nueva Guinea. Pero, por ejemplo, ajá, aquí también tenemos a Australia en primer lugar. Y bueno, pues creo que ya es como más evidente que también el otro país forma parte de, porque si es un puente significa que los tres tienen que estar juntos. Entonces sí, sería el inciso A. Y ahora vamos a pasar a la pregunta 4, que nos dice, cómo se llama al movimiento de la Tierra que permite la sucesión de las 4 estaciones? Traslación, solsticio, precesión, equinoccio. Melanie, Yo digo que es la A, traslación. la A. Muy bien. Nayeli, La misma que había contestado mi compañera, traslación. ok, muy bien. Pues están en lo correcto. Y yo, bueno, pues ya no les explico nada, ya se lo saben. Bueno, no, básicamente sí. La traslación es como el movimiento para que pase todo el año, los 365 días. Entonces, pues sí, ¿no? Tienen que pasar el año completo para las 4 estaciones. Aquí puse como algunos otros, como por ejemplo que son más básicos, como la rotación. La rotación de la Tierra hace que pase solamente un día. Por ejemplo, la precesión, que también viene aquí en una de las posibles respuestas, nos dice que esta vuelta se completa cada 25.800 años. O sea, precesión, piénsenlo como pues un buen de tiempo. Y por ejemplo, tenemos otra que también es la nutación y que nos dice que en cada vuelta la Tierra realiza 1.385 bucles y a estos bucles se les llama nutación. Entonces, pues sí. Y bueno, hasta ahorita lo que vamos a ver de geografía, ya vamos a la mitad, pero pues algo es algo. Ok, bueno, ahora teníamos que saber qué era el liberalismo para hablar del neoliberalismo. Y bueno, ¿qué es esto? Como ya lo habíamos dicho, pues es un modelo económico y político capitalista que surgió en Estados Unidos, se deriva del liberalismo, que es lo que acabamos de platicar, y que fue adoptado por diferentes países. A pesar de que este comienza en Estados Unidos, pues vamos a ver que muchos países como que le van a empezar a copiar o van a intentar adaptarse a este modelo y se van a ir convirtiendo poco a poco hasta que pues ya casi todo el mundo, si no es que todo el mundo, podemos decir, se convirtió en o seguía este tipo de modelo neoliberal. Pero ahora, ¿cuáles son las características? La primera son libertades económicas. Como lo habíamos dicho con el liberalismo, tiene como esa misma idea, que no intervenga el Estado y que se puede como controlar de manera automática. Igual tiene la corriente del capitalismo, esto se refiere pues que el dinero o el capital es el que te ayuda a generar más riqueza. Nos habla sobre la libre competencia económica, que básicamente era lo que les estaba platicando. Es como, bueno, no vamos a poner costos fijos, ¿no? O sea, que si por ejemplo, que estábamos hablando de los chocolates, ¿no? Hacer mi chocolate y tener como una ganancia, lo podría vender, no sé, en 20 pesos, que es un precio justo tanto para mí que lo estoy haciendo, que tengo que ganar algo, pero también para el consumidor. Ahí dice, no, va a haber libre competencia económica, entonces ahí pasa cuando podemos ver que, por ejemplo, yo estoy haciendo mi chocolate que me costó 10 pesos hacerlo y que en esos 10 pesos ya estoy ganando, pero como no hay regulaciones, puedo vender ese chocolate en 50 pesos y ganarle 5 veces más. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando otras personas que venden chocolates ven que a lo mejor sí estoy vendiendo mi producto, o quieren entrar, pues justamente a competir conmigo, dicen, ah, ¿sabes qué? Pues yo también lo voy a vender en 50 pesos.
o lo voy a vender a lo mejor poquito menos, 49 o 48. O alguien dice, yo lo voy a vender más caro. Entonces lo que pasa es que como es como esta libre competencia económica, a pesar de que 50 pesos es muchísimo dinero y que no, o sea, a comparación de lo que me costó producir ese chocolate, pues no importa, no hay nadie que me pueda decir que no lo venden eso. Esto es lo que propone este modelo. También nos habla de la eliminación de subsidios por parte del gobierno. Bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué es un subsidio? ¿O tiene una idea de qué es un subsidio? No, no tengo idea. Ok, muy bien. Básicamente los subsidios son como estos apoyos económicos que da el gobierno. También a lo mejor pueden como ser apoyos materiales, pero podemos pensar como en las becas, por ejemplo, pues es un subsidio. Como cualquier tipo de apoyo que da el gobierno, eso pues dice el neoliberalismo, ¿sabes qué? No, aquí no vamos a hacer eso. La reducción del gasto público. El gasto público se refiere al dinero que tiene el gobierno y que lo invierte como en cosas, pero para directamente ayudar al país con dinero. Por ejemplo, financiar empresas mexicanas que son nuevas y que necesitan como justamente esta inversión para que puedan crecer. Pues, por ejemplo, el gasto público. O también a lo mejor el dinero para arreglar las calles, las carreteras, poner semáforos, la iluminación, todo esto, pues es como un presupuesto y este modelo propone reducir ese presupuesto. También nos habla sobre el fomento a la privatización, producción privada con capital privado. Pues básicamente es lo mismo que hablábamos. Aquí el gobierno ya no va a intervenir tanto, entonces la propiedad privada son como este grupo de personas o esta persona que es la que va a decidir sobre toda la empresa y es como igual el dinero, el capital privado, solamente va a ser para esa persona o lo va a controlar y manejar ese grupo de individuos. También tenemos la radicalización de desigualdad económica. ¿Esto qué quiere decir? Pues o eres pobre o eres rico, o sea, no hay medio. Todo va a ser como muy extremo, justamente porque, pues como estábamos diciendo, el dinero se va a ir a las personas que tienen el poder o que pueden controlar fábricas, empresas, etcétera. Pero estas personas no piensan como, por ejemplo, el comunismo o el socialismo, que habíamos dicho. ¿Sabes qué? Tengo 1,000 pesos y tú no tienes nada, te doy 500 o te doy 200 mínimo para que puedas hacer algo con ese dinero. No, los neoliberales dicen, tengo 1,000 pesos y de mi fábrica de chocolates me van a dar otros 500, pues los 1,500 van a ser para mí. Y en lugar de, por ejemplo, si te está empezando a ir mejor y estás ganando más dinero, no le suben como los sueldos a sus empleados, por ejemplo, o reparten como el dinero, les dan más dinero para que puedan, pues, cumplir, bueno, no cumplir, satisfacer sus necesidades, sino que es, bueno, yo tengo más dinero, pues me lo voy a quedar, no te voy a dar más a ti. Por eso es que las personas privilegiadas tienen más dinero, pero no lo comparten con los demás. Entonces la población se va haciendo más pobre. Y también vamos a tener el aumento en el nivel de desempleo. Bueno, lo importante del neoliberalismo, porque ahorita ya hablamos como manera más profunda, hay términos que a veces son difíciles de entender o como pues tan siquiera recordar qué son. Básicamente el neoliberalismo es la evolución del liberalismo, pero peor. Lo que va a traer va a ser más desigualdades y bueno, como características otra vez va a ser propiedad privada, sin intervención del gobierno, también sin la inversión del gobierno para la población y pues la pobreza, podríamos decir de manera general, que es lo importante. Ahora también tenemos la globalización, que venía en su examen, bueno, en las preguntas que estábamos checando ayer. La globalización, ¿qué es?
Si nos damos cuenta, globalización suena parecido como global. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos global? Por ejemplo, vamos a aplicar este examen de manera global, les dice su maestra, pues a ustedes. ¿A qué se refiere? Que se puede decir que es para todos. Así es, muy bien, justamente, ¿no? De manera global es como que incluir a todos. Entonces, globalización a qué se refiere es que todos los países del mundo, por más distintos que sean, como que se van a convertir en uno. No hablando geográficamente de que se van a juntar, sino de que van a tratar de tener todas las mismas políticas, las mismas regulaciones, las mismas oportunidades, los mismos recursos. Esto para, en teoría, eliminar las desigualdades, porque pues si todos estamos como regidos bajo las mismas leyes o los mismos recursos, pues es como más difícil que haya desigualdades, en teoría, pero pues no la realidad, otra vez. Pero pasando al concepto, nos dice que es un proceso económico, político, social, tecnológico, empresarial y cultural a nivel mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre distintos países, bajo el control de las empresas capitalistas y multinacionales. Entonces, bueno, por ejemplo, para encontrar la globalización en nuestro día a día, por ejemplo, ahorita es como muy común que vas a cualquier supermercado, cualquier tienda, por ejemplo, vas al Oxxo o a la Aurrera o algo así, y tenemos pues muchas marcas para elegir, ¿no? Vamos de nuevo con los chocolates. Chocolates, pues puedes elegir Snickers, Milky Way, mmm, chocolate príncipe o cómo se llama. Eh, o sea, no sé, pero hay muchísimas marcas y muchas ni siquiera son mexicanas. Realmente creo que ahora es complicado encontrar las marcas como nacionales en estos productos. Entonces, ese fue un efecto de la globalización, porque antes de la globalización era como que súper rarísimo encontrarte un Snicker o un Milky Way aquí en México, era como, wow, o sea, no era normal. Entonces, con la globalización, como lo dice, cada país se hace dependiente del otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, podemos tener la idea de que para producir, no sé, por ejemplo, pues yo tengo unas gotas para los ojos aquí. Para producir estas gotas, a lo mejor todo se hizo en México, ¿no? Tanto la sustancia que viene dentro de las gotas, el envase y la etiqueta. Pero gracias a la globalización, eso ya no pasa. Ahora puede ser que a lo mejor el plástico lo compré en China porque está más barato en China. Las etiquetas las mandé a hacer en Estados Unidos. El líquido tampoco lo hice yo y solamente aquí en México es como que pongo todo junto, ¿no? Ya tengo todos mis materiales, pues los armo y ya te vendo las gotas. Y aunque diga hecho en México, los materiales que usaron para este producto no fueran todos mexicanos. Entonces es como algo así que pasa con la globalización. Algunas características de la globalización es la integración económica. Como les decía, pues justamente si yo estoy haciendo un producto y le estoy comprando a otro país, pues ese país es el que se va a quedar como con el capital, con el dinero. Pero pues justamente las personas de ese país puede ser que compren en otro país y así se va a ir como moviendo el dinero por todos lados. En segundo lugar, tenemos mayor crecimiento de las empresas a costa de la ciudadanía, que pues básicamente podemos hablar sobre el consumismo, que por ejemplo estamos acostumbrados actualmente a comprar cosas que ni siquiera necesitamos, ya sea simplemente por la apariencia del objeto o porque está de moda, ¿no? Por ejemplo, los iPhone es como un ejemplo muy claro, porque son teléfonos que son muy caros y que hay otros dispositivos en el mercado que pueden hacer lo mismo por un precio más bajo. Y por ejemplo, cuando vemos que sacan como un nuevo iPhone o unos nuevos audífonos, que son casi lo mismo, o sea, solo les metieron como una cosa nueva, pero ya, ¿no? Ya te lo están vendiendo como el descubrimiento del siglo.
Y aún así las personas pues lo compran, aunque no tenga sentido, pues los compramos, ¿no? En tercer lugar, tenemos el aumento en el comercio internacional. Pues como les decía, ahora ya solo, bueno, ahora ya no tenemos que comprar solamente como aquí, ¿no? Lo del país, porque ahora tenemos más opciones para adquirir productos, ya sea refrescos o bueno, desde comida hasta fábricas como más grandes, que puede ser, por ejemplo, construcción, la parte automotriz, como muchas cosas, ahora como lo podemos comprar en diferentes países. Y esto usualmente pues lo vas a comprar ¿dónde? Donde te salga más barato. También tenemos la expansión de los mercados financieros, que también pues se relaciona. También la disminución o eliminación de aranceles. Los aranceles es como un impuesto que se le ponen a los productos que compras en otros países. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si aquí en México una empresa de bicicletas vende una bicicleta en 3,000 pesos, porque ya con todo lo que les costó como producirla y con la ganancia que ellos tienen que tener, va a costar 3,000 pesos. Pero una empresa china quiere también vender sus productos aquí en México y va a ser una bicicleta que va a costar 1,000 pesos. Entonces, obviamente, si como ponemos o comparamos, pues es más posible que se venda la más barata, porque pues es como más conveniente, sin tomar en cuenta cosas como de calidad y todo eso, simplemente por el precio, pues convendría más pagar eso. Entonces lo que hacen para que no se desequilibre tanto como estas compras o se desequilibre el mercado, lo que hacen es ponerles impuestos y dice, ok, sí, ¿quieres traer tu bicicleta a mi país? Está bien, pero entonces tienes que pagar el 15% para poder entrar o tienes que pagar extra por tal cosa. Entonces así le van como sumando más dinero para que justamente le salga más caro a China poder vender su bicicleta en México. Y entonces esa bicicleta que iban a vender los chinos en 1,000 pesos, por los aranceles costó 3,000. Entonces ahora ya las dos bicicletas cuestan lo mismo. Y ahora sí ya puede el cliente, bueno, el consumidor, no solamente evaluar el precio, sino también la calidad o lo que más, lo que esté buscando el cliente, ¿no? Entonces esto es lo que eliminan, los aranceles. Todo eso que les acabo de explicar, eso lo elimina. Dicen, bueno, pero para no entorpecer como el comercio, mejor vamos a eliminar o reducir los aranceles y que no les salgan tan caro, no les salga tan caro a otros países poder vender aquí en México o en un país que no sea el suyo. También tenemos la prioridad de la innovación tecnológica. Básicamente pues se refiere a que el desarrollo o el crecimiento tecnológico pues ha crecido mucho y tiene pues sí, ¿no? La prioridad está como en primer lugar desarrollar la parte tecnológica, que a lo mejor justamente la parte de las ciencias sociales o cosas de ese tipo. Y finalmente tenemos la reducción del principio de soberanía estatal. Esto es como que un concepto más complejo y no creo que sea tan necesario que lo tengan en cuenta, pero sí, bueno, ya me cansé de hablar. Entonces, ¿quién nos puede dar el resumen como los puntos más importantes sobre la globalización? De todo lo que fuimos mencionando. Si les dicen globalización, ¿cuáles son las palabras que se les vienen a la mente? Economía. Ok, Bueno, mayor economía. economía. Mayor economía. Sí, muy bien. ¿Qué más? Crecimiento. Yo, ¿Crees? yo entendí que globalización era que todos los países como que se junten en uno solo, o sea, es decir, que estén regidos por las mismas leyes y recursos para que haya como menos desigualdad social. Ok, sí, muy bien. También muy bien las dos. ¿Algo más que se les ocurra o recuerden?
Pues muy bien, yo creo que mencionaron cosas importantes. El comercio es importante, la integración de todos los países también. Y me parece que también dijeron crecimiento, muy bien. Y bueno, sí, tener en cuenta que todo esto pasa como a nivel mundial. Entonces, si les hablan de globalización, pues es como globalización, algo global, como hechos mundiales, ¿no? Relaciones entre todos los países, cosas así. Muy bien, pues básicamente eso era como lo que les quería explicar de historia que quedó pendiente, pero la verdad es que siento que son términos que son difícil de entender porque necesitas como realmente empaparte del tema, como profundizar para diferenciarlos, porque, ajá, si te digo, dime las diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo. Es como, pues los dos se basan en la libertad, entonces puede ser que se complique un poco más. Hay un método de estudio que nos dice que por más complejo que sea un término o el tema en sí, sea de cualquier, pues de cualquier área, tenemos que ser capaces de describirlo con pocas palabras. Entonces lo que les recomendaría es que pues se pongan en una hojita a escribir, por ejemplo, capitalismo. ¿Qué es el capitalismo para mí? O sea, lo que he entendido hasta ahorita. Y que con sus propias palabras, y así no de forma súper extensa, sino a lo mejor 2 renglones o no sé, no mucho, digan, ok, pues el capitalismo está a favor de la propiedad privada, se opone a que intervenga el Estado y además dice que el dinero, o bueno, el capital, es la fuente de la riqueza, o algo así. Y así con cada una, porque va a ser como una forma realista de darse cuenta si conocen los términos o no los conocen. Y en base a lo que ustedes como vayan escribiendo, ya pueden decir, ¿sabes qué? Se hace que le voy a echar otra lectura porque no me está quedando muy claro. O pues no sé, repasar como los conceptos. Y pues sí, esos son temas que también van a venir como en su examen. Y bueno, justamente ahora que estamos hablando, ¿quién me puede decir en pocas palabras qué es el comunismo? ¿Recuerdan qué es el comunismo? A ver, recuerden que eso se los expliqué con el ejemplo o ejercicio de las vacas. ¿Qué pasa con esas 2 vacas cuando hablamos del comunismo? Ay, se las queda el gobierno, no, el Estado, ajá, sí. Y prácticamente a los ciudadanos les da leche, ¿no? Así decía. Ok, muy bien, Melanie. Sí, muy bien. A ver, Isabela, ¿te gustaría agregar algo? Y que el comunismo era como una organización política, eh, económica y social que buscaba eliminar las clases sociales. Ok, muy cierto, también es una de las características. Busca que no haya clases sociales. Y sí, la idea de el ejemplo de la vaca es que como los recursos que todos tengamos, se los demos a el Estado y el Estado nos pueda repartir de forma equitativa a todos nosotros para que nos toque como igual a todos. Pensémoslo igual como un pastel, ¿no? Que nosotros les damos nuestros platos al cumpleañero y el cumpleañero parte el pastel como en pedazos iguales y ya nos da pues nuestra rebanada. Entonces, básicamente es como igualdad. Ujú, sí, el socialismo y el comunismo buscan justamente la igualdad y el bienestar social como en común, que todos podamos estar bien. Por ejemplo, es que estas teorías o formas de pensamiento, no sé, tienen
como cosas que a veces nos pueden como parecer muy raras o muy radicales o muy extrañas por cómo hemos crecido en este sistema capitalista. Pero, por ejemplo, pensemos que si a lo mejor hablamos como de socialismo o de comunismo, podría ser que todos ganáramos iguales, ganáramos igual sin importar que seamos. O sea, estamos diciendo que el panadero y el doctor van a ganar lo mismo. Y, por ejemplo, creo que algunas personas, si les decimos esto, van a decir, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a ganar lo mismo? Si el doctor estudió 10 años más que el panadero, entonces, ¿por qué les van a dar lo mismo? Y justamente el punto de reflexionar como, o sea, sí, pero no todos nos merecemos como tener buenas condiciones de vida, no todos nos merecemos tener el dinero suficiente para nuestra familia o para nosotros, no todos nos merecemos una vida digna sin tener que estar sacrificando nuestra vida pues para poder tener lo básico. Entonces ahí ya son como ideas que nos hacen reflexionar un poquito más allá. Pero bueno, creo que eso lo van a ir como conociendo ya que entren un poco más a los temas. Y bueno, ahora quién me puede decir justamente qué entiende por socialismo, que también hubo un ejemplo de las vacas. Básicamente es, como diría usted, lo mismo, pero diferente, porque socialismo se podría decir que es que tú compartas con una persona lo que tienes. Bueno, sí, bueno, yo entendí así. Ok, sí, muy bien. Justamente tienes razón. Buscan como lo mismo, pero lo buscan de formas diferentes. Sí, muy bien. Pues bueno, yo creo que vamos bien. Pueden repasar como estos conceptos para no confundirse. En el examen no les van a preguntar obviamente como tan a fondo, ¿no? De que eliminación de aranceles o cosas así, porque pues porque es un examen de admisión. Y bueno, justamente tenía esa duda, pero según yo eso no lo enseñan en secundaria. ¿O ustedes han visto en secundaria neoliberalismo, globalización, liberalismo y todo eso? Y Yo no. yo nada más vi nada, sí, globalización y liberalismo, pero de ahí fueran los demás, ¿no? Ok, porque cuando yo iba en la secundaria, creo que nunca hablamos de eso, o sea, a lo mejor globalización, pero pues no estoy segura. Y se me hace como raro que pregunten ese tipo de cosas. Porque pues, por ejemplo, a mí me lo enseñaron más en prepa, pero bueno, lo importante es que tengan ideas generales de los conceptos. Y bueno, se suponía que hoy íbamos a platicar la parte de ética. Yo pensé que en el examen venía artes, pero eso no es cierto, eso es en mi examen, no en el suyo. Entonces ya solamente faltaría repasar ética. Vamos a platicar rápido estos dos conceptos y ahorita les voy a decir qué vamos a hacer para este tema. Alguien que me quiera apoyar leyendo porque ya mi voz ya no da para más. Ok, Ara, por favor. El primero, Isabel, el segundo párrafo, por favor. Derechos humanos. Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, original nacional o ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Democracia. La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad del pueblo. Ok, muchas gracias a las dos. Estos son como los dos temas que van a ver en el módulo 1 de su guía. Entonces, los derechos humanos básicamente podemos decir que son universales o globales, recordando el término global,
y sin importar cualquier característica que podamos tener. Y pues básicamente también los derechos entre sí se van relacionando, no puedes como irlos separando, porque justamente todo el conjunto de derechos es los que garantizan tu seguridad y tu bienestar. Y la democracia. Ok, la democracia es un tema muy bueno porque más adelante o si profundizan en el tema, van a encontrar muchas opiniones sobre la democracia. Pero sí, básicamente la democracia es el poder que tiene el pueblo y cuando hablamos del pueblo, pues nos referimos a la población, al conjunto de seres humanos, que somos todos nosotros. Eh, entonces, justamente la democracia es que de manera libre podamos nosotros llegar como a una decisión en conjunta o que la mayoría esté a favor, porque pues es muy complicado que todos estemos a favor pues en una misma cosa, pero que al menos la mayoría esté a favor de esa idea o de esa propuesta. Entonces en sí, pues la democracia es el resultado de las libertades individuales que en un conjunto pueden como conseguir algo o tener una idea en común. Y básicamente ahí nos dicen que es como el poder del pueblo. Por ejemplo, cuando dicen, vamos a hacer esta votación de manera democrática, o en los convivios, ¿no? Que te dicen, vamos a elegir de forma democrática, vamos a elegir de forma democrática qué vamos a comer para el convivio de Navidad. Entonces es como todos hacen propuestas y votan, ¿no? Dice, ok, uno dice, yo quiero pizza, yo quiero tal, y todos van votando y lo que la mayoría quiera es lo que se decide por democracia. Melanie, una pregunta. Básicamente es participar en todos los asuntos que tenga la comunidad o el estado, ¿no? Pero que participe todo el pueblo. Sí, 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 es una forma de verlo, que todos participen en la toma de decisiones. Ok. Bueno, pues estos son como los dos temas, ay no, de la parte de ética de la guía. Entonces, ay, no, lo que van a hacer ustedes es en su guía, desde la página, más aquí, ¿no? Ajá, desde la página, ¿qué página es esta? 57 del PDF, van a encontrar el tema de formación cívica. Y aquí van a hablar un poquito más sobre el concepto del que platicamos, como por ejemplo ven que decía que son inherentes o cosas por el estilo, como que van a entender a fondo más esos adjetivos. Y también como los principios, algunos como ejemplos, por ejemplo, Una pregunta, sí. ¿crees que en el examen, bueno, venga una pregunta como diciendo, ¿cuáles son los dos vocablos de los que se deriva democracia? No ¿No? creo que les pregunten eso. No, no se preocupen. Eso se los podrían preguntar, pero eso ya sería como en español, pues porque ya ven la composición de las palabras, así, pero no creo que les pregunten eso, no se preocupen. Ajá. Entonces aquí tenemos derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal. Como que van poniendo ejemplos de los derechos y ya también los van explicando. Igual aquí tenemos democracia. Que miren, también habla sobre lo que les dije. Pero si se dan cuenta, lo que me preguntaban justamente del sufijo y si eso les van a preguntar, creo que es fácil si se dan cuenta como tratar de relacionar de dónde viene la palabra democracia. Entonces, no se preocupen. Y, por ejemplo, vamos a leer un ejemplo de reactivo.
Dice, el comportamiento ideal de la gente para una sana convivencia en sociedad se da cuando hay orden, egoísmo y tolerancia, desorden, respeto e intolerancia, respeto, cortesía y urbanidad, leyes, solidaridad y tolerancia. Ok. Nos dice el comportamiento ideal para una sana convivencia. La primera, pues no podría ser, pues por el egoísmo. La segunda, pues el desorden no tiene sentido porque buscamos una sana convivencia.